Y pues bien, vamos entonces a dar inicio al estudio del día de hoy. Les habíamos dicho el miércoles pasado que todavía estábamos indecisos, ¿verdad? Y no sabíamos realmente qué empezar a estudiar, pero al final nos decidimos y vamos a arrancar con el estudio expositivo del libro de Juan. Si usted estuvo acá antes de la pandemia y un ratito de la pandemia, recordará que terminamos Lucas, ¿verdad? Eso nos duró 2 años y algo. Entonces estamos por iniciar una serie larga. Pero, como siempre lo decimos cuando predicamos este tipo de series, no tenemos ninguna prisa, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios como Él merece que sea estudiada, vamos a concentrarnos en estos textos y vamos a extraer de esos textos el mayor provecho a nuestros corazones. La aclaración es la siguiente, y yo creo que es válida hacerla. Cuando se hacen series expositivas, no quiere decir que si usted falta la primera y segunda ya no va a entender la tercera y la cuarta, ¿verdad? No, son sermones, son estudios que se extraen de las porciones que tocan específicamente, ¿verdad? Entonces el ánimo aquí, porque alguna persona quizá lo llegó a pensar en el tiempo pasado, ¿verdad? Y decir, oh, no, es que yo ya me perdí tanto de Lucas, que entonces mejor no voy porque ya no voy a entender. No, realmente en cualquier predicación se tocan temas aislados de los primeros capítulos, ¿verdad? Si una persona va a predicar, no tiene que empezar a leer todo el libro antes de predicar. Sí, damos contexto general y damos todas estas cuestiones para ubicarnos en el momento y en la situación, pero ciertamente, aunque es un estudio y una serie expositiva, siéntase con la libertad también de gozar la individualidad de cada enseñanza y de cada sermón, ¿verdad? Y es que esto llene nuestros corazones. Entonces, de esa forma, y habiendo hecho esta aclaración, y habiendo hecho la aclaración que vamos a durar bastante, ¿verdad? Vamos con mucha alegría y con mucho entusiasmo, al menos yo estoy muy feliz, ¿verdad?, de empezar este estudio de Juan, ¿verdad? Y les voy a pedir entonces que me acompañen a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y estando allí, entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, gracias de nuevo, porque tenemos tu palabra escrita en nuestras manos, por el privilegio que nos das de poder estudiarla juntos, de poder meditar en ella, y por el gozo que genera poder ser confrontados y edificados a través de ella, Señor. Gracias por tanta misericordia al colocarnos en esta posición de privilegio, y ahora ayúdanos a aprovechar este momento para que hables tú a nuestros corazones. Te alabamos, te glorificamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar con una pregunta. ¿A cuántos de acá les gusta, voy a decir una marca y ahí va a salir tal vez monetizada, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta la Coca-Cola? ¿Sí? Ahora todos somos sanos y nadie toma, ¿verdad? Vino la excusa de la Coca Cero y ahora ya los que... Bueno, a muchas personas les gusta la Coca-Cola. Y tiene toda una historia, el hecho de cómo se formó y cómo se desarrolló la industria de esa bebida. Pero le voy a pedir un favor. Imagínense que usted era uno de estos empresarios de la época y que en ese momento, cuando Coca-Cola estaba surgiendo de la nada y que empezó a tener ese éxito, a usted le fue otorgada la receta que era mejor que una Coca-Cola. Usted tiene el potencial, la capacidad de dirigir una empresa que puede hacer mucho mejor las cosas que ellos y por tanto ganar muchísimo más dinero que esta empresa que al día de hoy es de las empresas más ricas del mundo. Imagínense que por cuestiones de negocios usted tiene que salir y usted confía su empresa y la receta a un empleado suyo y le dice, por favor, no altere la receta, no la altere. Yo voy a ir por cuestiones de negocios, tengo que tratar unos asuntos y usted que es mi empleado, por favor, no altere la receta. La cuestión es que usted se va a este viaje de negocios, dura bastante tiempo allí y cuando regresa al sitio se da cuenta que su empresa quebró, que está en una quiebra rotunda, todas las personas fueron despedidas. Y el culpable, según la boca de todas las personas que están allí, es el empleado que cambió la receta. Ahora, lo estoy poniendo en el momento situación de que usted es ese jefe. Le pregunto, ¿qué haría? Ay, tranquilo, esas cosas pasan. Esa sería su reacción, ¿no? Iría
tal vez con alguna actitud temperamental. Diría, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le sucedió? ¿No escuchó mi instrucción? Posiblemente intentaría vengarse judicialmente, quizá, poner una demanda, no sé, para recuperar algo de sus ganancias, no sé, posiblemente. Esa actitud con la que nosotros podríamos enfrentarnos a ese empleado irresponsable no fue la actitud de Dios al venir al mundo cuando vio que todo se echó a perder, todo lo que Él había hecho, bueno. Comparemos este momento de situación con lo que ocurrió en el Edén. Dios le dice a Adán y Eva, todo es bueno, todo lo creé yo de la palabra de mi boca. Simple y sencillamente no coman de ese árbol. Simple y sencillamente no hagan eso. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Comieron del árbol. Pero en un momento de la historia de la humanidad, Dios mismo viene al mundo, este lugar que antes era un jardín perfecto y que ahora ha sido corrompido por causa del pecado del hombre, de la humanidad. Las plantas no tuvieron la culpa, los animales no tuvieron la culpa, las aves no tuvieron la culpa, el hombre tuvo la culpa y por eso la muerte está reinando y gobernando sobre la faz del mundo. El hombre fue el culpable de tomar el fruto y desobedecer. No podía venir él con la autoridad de vengarse, de juzgar. Pero no vino así. Dios vino a dar vida. Dios vino a dar vida. Como si este jefe, este empresario, hubiese llegado a ese sitio donde todo se echó a perder y le hubiese dicho a ese empleado irresponsable, tranquilo, le voy a dar un nuevo trabajo. Precisamente este es el argumento de los primeros 5 versículos de Juan capítulo 1. Dios vino a dar vida. Dios vino a dar vida. Pero antes de iniciar el estudio como tal de estas porciones, tenemos que dar algún contexto al libro que nos vamos a aproximar a estudiar. Primeramente, ¿qué tipo de texto es el que nos estamos aproximando? ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Verdad? Hemos leído muchas cosas en los estudios que hemos hecho acá en la iglesia, ¿verdad? Tito, por ejemplo, que acabamos de terminar de estudiar, una carta, y por ser una carta ha de leerse como un discurso. Una carta se puede leer desde un púlpito, desde un sitio elevado, y se puede pronunciar a los oyentes. Pero no así un evangelio. Hemos estudiado, por ejemplo, también Jueces. Pasamos varios meses estudiando ese libro y nos dimos cuenta que eran narrativas, que tenían una historia, que tenían un conflicto, que tenían un desenlace, una resolución. Bueno, Juan tiene mucho de eso, tiene mucho de narrativa, pero también tiene una combinación de algunos discursos que se narran allí. Y por ejemplo, lo que vamos a estar estudiando, capítulo 1, no solamente hoy, sino en las próximas semanas, tiene mucho de un discurso. Es, por así decirlo, el prólogo del libro completo. Y antes de empezar con las historias narrativas, nos ofrece una ambientación de la escena a través de un discurso elaborado. Juan pensó en sus oyentes y dijo, voy primeramente a presentar el escenario y luego de esto, entonces, voy a contarles estas historias de gran gozo para el mundo. Aquí viene una pregunta, ¿para qué Juan escribió el Evangelio de Juan? ¿Para qué Juan escribió el Evangelio de Juan? Bueno, como lo pueden ver en su pantalla, esta serie de enseñanzas tiene un título, ¿verdad? Un título en particular, Jesús es el Cristo. Esto básicamente hace eco al propósito del libro. Hoy estaba en la mañana hablando con Pastor Mike y le decía en media reunión, no, yo creo que no voy a ponerle título a la serie, nada más vamos a anunciarlo como estudio expositivo de Juan. Pero al final dije, si este es el propósito de todo el libro, estarlo repitiendo durante mucho tiempo va a ser útil para nuestro cerebro, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, sí es cierto, el libro de Juan fue escrito para demostrar que Jesús es el Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque Juan dejó claro cuál era su propósito al escribir este libro. Acompáñenme a Juan capítulo 20, un momento. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20.
Versículo 30. Dice así la palabra de Dios, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan nos ahorró el trabajo de buscar cuál era el propósito del libro y lo escribió de manera explícita y exacta. ¿Por qué Juan escribió el Evangelio? Para que los que lo leen crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Ahora, todo lo que hizo Cristo, es decir, del capítulo 20 para atrás y también lo que está después del capítulo 21, todo gira alrededor de Juan compilando historias necesarias para comprender que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Pero la historia del libro, la estructura del libro inicia con este prólogo donde Juan primeramente presenta a su audiencia de quién está hablando él, quién es ese Jesús. Claramente ya entonces vimos cuál es el propósito del libro. Podríamos también preguntarnos cuál es el autor, pero yo creo que es demasiado evidente que el autor es el apóstol Juan. Ahora, si alguien tiene dudas acerca de estas evidencias, hay algunos argumentos internos que nos ayudan a revelar esto, porque si usted se mete y ahonda un poco en el tema, se dará cuenta que hay muchas personas que están negando la autoridad de Juan al Evangelio de Juan. Pero ¿cuáles serían argumentos internos que nosotros podríamos dar al respecto? Bueno, no se menciona el nombre de Juan. Juan lo omite por completo. Cuando quiere referirse a sí mismo, se refiere de algunas formas, por ejemplo, el discípulo amado o el amado, y así se refiere a sí mismo. Esto suena como que Juan está sacando pecho y diciendo, yo soy el amado, pero como no quiero decir mi nombre, ¿verdad? Mejor digo que soy el amado. Y en otra ocasión también se menciona como los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Él pudo haber dicho mi hermano y yo, pero no, él menciona allí los hijos de Zebedeo e intenta quedar completamente lejos de la forma en la que se identifique como él. ¿Y quién osaría a no pronunciar su nombre en un libro que se escribe? Bueno, posiblemente su propio autor, ¿verdad? Y esto es una evidencia, un argumento que nos ayuda a concluir que Juan lo escribió. Y por otro lado, hay argumentos históricos que nos ayudan a concluir esto. Hay un documento muy, muy importante cuando nos dedicamos a estudiar la Biblia y la historia de la Biblia, que se llama el Códice o el fragmento muratoriano, ¿verdad? Muy posiblemente en alguna de las lecciones que se están impartiendo acerca de la Biblia vayan a ver ese término. El fragmento muratoriano es básicamente una lista de los libros canónicos de hace mucho tiempo atrás, que fue recuperado gracias a la arqueología y podemos leer lo que los cristianos antiguos consideraban canon, consideraban escritura. Y dentro de esa lista, es como un índice por así decirlo, se dice que Juan, el evangelio del discípulo. Entonces está muy, muy, muy claro que es Juan quien escribió eso. ¿Cuándo lo escribió? Aquí viene un detalle interesante, porque cuando usted estudia Mateo, Marcos y Lucas, se dará cuenta que los evangelios se parecen mucho. En términos teológicos, esto tiene nombre, a esto se le llama evangelios sinópticos. Es una palabra rara, pero es sencilla. Lo que quiere decir es misma visión, ¿verdad? Sinóptico, misma visión. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas, usted los estudia, los compara y puede ver que hablan casi igual. Hablan mucho de lo mismo, algunos más largos que otros, algunos con énfasis más marcados que otros, pero al fin y al cabo son muy parecidos. Pero usted entra en el Evangelio de Juan y se da cuenta que cambia completamente la escena. Hay muchas cosas que se dicen en Juan que no se dicen en los demás evangelios. Muchos discursos de Jesús que se dicen en Juan que no se dicen en los demás evangelios. Esto posiblemente también se deba a la fecha de la escritura y a la intención de Juan a la hora de escribir. ¿Cuándo se supone que es la fecha de la escritura del evangelio? Bueno, la mayor cantidad de eruditos concluye que esto ocurrió en el 90 después de Cristo. Eso quiere decir que ya no habían discípulos con vida en el momento en el que Juan se escribió. Todos habían muerto y solo Juan quedaba allí. Si no me equivoco, hay alguien intentando abrir, no sé si tal vez alguien pueda ir. Solo Juan quedaba allí. En este sentido en particular,
podemos también pensar, ¿cuál fue la audiencia? Si fue un libro escrito tan tardío, ¿cuál fue la audiencia a la cual Juan le escribió? Y piensen en este sentido. Los primeros cristianos, muy posiblemente aquellos que gozaron de leer Mateo, Marcos y Lucas, eran en su mayoría, especialmente Mateo y Marcos, judíos. En su mayoría giraban alrededor de un contexto judío. Lucas tenía una intención más hacia los romanos, eso es otro tema. Pero en este caso en particular, ¿qué habrá pasado con la iglesia en ese transcurso de años, al menos unos 40 años quizá? ¿Qué habrá pasado con ellos? Bueno, podemos pensar que lo que en algún momento fue una iglesia hebrea, judía, tuvo una metamorfosis, tuvo un cambio interno y empezó cada vez verse más gentil, o sea, cada vez más griegos y romanos eran parte de la iglesia porque ellos estaban siendo alcanzados. ¿Me doy a entender, hermanos? Y entonces, muy posiblemente Juan tiene que hablar en el idioma de ellos para darse a entender a la hora de escribir. Y ir a las necesidades específicas que también ellos tenían para comprender quién era Jesús, porque es muy fácil llegar donde un judío y decirle, lea el Antiguo Testamento y entienda que Jesucristo es el Mesías prometido allí. Pero esos judíos tenían el hábito de leer el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo llegamos a donde un griego de la época a decirle que Jesús es el Salvador del mundo si no tiene una comprensión y no fue educado en el Antiguo Testamento? ¿Cómo hacemos esa proeza? ¿Cómo le decimos que tiene que desprenderse del politeísmo? ¿Cómo le decimos que los poderes abstractos en los que cree no son suficientes, sino que Cristo es Dios? Y Cristo es una persona que hace algunos 90, 85 años murió en una cruz juzgado por el Imperio Romano y que decimos que resucitó. Bueno, ciertamente el poder del Espíritu Santo guía a la iglesia para hacer esta proeza. Y Juan es preservado con vida hasta este momento para ser testigo de lo que allí ocurrió. Y esto es más o menos un panorama de lo que el Evangelio de Juan va a llegar a ser. Juan le está escribiendo a una población para que esta población entienda que Jesús es el Cristo, pero es una población que no necesariamente está tan bien enterada de los detalles judíos. No solamente porque sean gentiles, sino también porque son judíos que nacieron y se desenvolvieron en un mundo muy gentilizado. ¿Sí? Yo no sé si ustedes conocen a algún familiar, algún amigo que se haya ido a vivir a Estados Unidos. De aquí de Latinoamérica se fue a vivir a Estados Unidos. Y todo bien, él todavía es como nosotros. Bueno, tienen un hijo allá. Cambia un poco su cultura. Y ese hijo tiene otro hijo. Converse con él. Tenga una relación con él y diga, ¿es tico, tico, tico? Y su respuesta va a ser no. Su cultura, su forma de entender las cosas va a cambiar mucho. Porque claramente una persona de tercera generación allí va a tener muchos cambios. Incluso algunos ya olvidan el idioma. ¿Me voy a entender, hermanos? Ahora piensen en un hebreo que creció en un mundo greco-romano, cuya familia lo está educando en la lengua griega para que tenga acceso a todas las facilidades de esa época y que eventualmente, aunque van a ser instruidos de alguna forma en la ley, van a llegar a apropiarse un poco de la cultura en la cual están creciendo. Bueno, eso es también el lado de los hebreos. Entonces Juan le está escribiendo, podríamos decir, a hebreos y a griegos. Pero en este caso en particular, personas que están bastante desconectadas por la cantidad de años de un contexto afianzado en el tema de la comprensión, ¿verdad?, de la cultura hebrea. Y a estas personas, entonces, Juan empieza su libro diciendo lo siguiente. En el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En resumidas cuentas, Juan está diciendo acá dos cosas: la naturaleza del verbo y las acciones del verbo. Eso es lo que está diciendo en estos primeros 5 versículos, y ese va a ser el bosquejo que vamos a utilizar para estudiar este punto en particular. Primero vamos a hablar de la naturaleza del verbo y luego vamos a hablar de las acciones del verbo. Pero antes de esto surge una pregunta: ¿quién es el verbo?
¿quién es el verbo? Para usted y para mí esta respuesta es demasiado obvia, ¿verdad? Y muy posiblemente ya no sepamos de memoria un versículo que viene más tarde, que lo vamos a estudiar en próximas semanas. Versículo 14, ¿verdad? Que dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces posiblemente para nosotros llegar a esa respuesta sea muy sencillo, el verbo es Jesús. Hace muchos años incluso se popularizó una canción, ¿verdad? Que tenía este argumento en sus letras y los estoy devolviendo a la época de la música que ya no escuchan. Pero decía un cantante famoso que Jesús es verbo, no sustantivo, ¿verdad? Y la idea es popular en el ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos. La idea es una idea popular. Jesús es el verbo. ¿Pero a qué se debe que Juan diga esto? Si Juan en el Evangelio ha utilizado las palabras Jesús y ha utilizado la palabra Cristo, ¿a qué se debe que Juan utilice aquí verbo, que en griego es logos? ¿A qué se debe? Bueno, muy posiblemente también usted esté muy familiarizado el día de hoy con el término logos y lo ha escuchado en alguna explicación etimológica de alguna palabra en particular. Todas las palabras que terminan en logía tienen o usan el término griego logos. Cuando hablamos de teología, teo, Dios, logos, estudio de, palabra, sistema, discurso. Antropología, escatología y todo lo que usted quiera poner que termine en logía tiene esta connotación, es una enseñanza, es un discurso, es un sistema. Ahora, ¿cómo lo entendían las personas que están leyendo esta porción en particular? En primera instancia, pensemos en los hebreos. Para los hebreos, observar que en el principio era el verbo, ellos van a conectar esto inmediatamente con Génesis capítulo 1. Porque la palabra verbo en griego también se traduce a la palabra, valga la redundancia, palabra, ¿verdad? Y cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 1, ¿cómo empieza Génesis 1:1, hermanos? En el principio creó Dios. ¿Notan una similitud? Pues claro, es muy evidente. En el principio es la misma frase con la que inicia Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la pregunta es, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Agarró un martillo y un cincel para darle forma a las montañas? ¿Agarró un polvo y lo esparció en sus manos para darle forma al agua? Esto implicaría que haya materia preexistente, pero la materia no puede ser preexistente, tiene inicio. Por tanto, ¿cómo creó Dios las cosas? Con su palabra. Logos también se traduce a palabra. Entonces, en la mente de un hebreo, esto puede ser bastante familiar. Es cierto, Dios creó todo con su palabra. En la mente de un griego, ¿cómo es en la mente de un griego? Bueno, el término logos era algo bastante interesante para los griegos. Había una persona en ese momento llamado Heráclito. Esta persona decía lo siguiente: nadie puede bañarse en el mismo río 2 veces. ¿Y cuál era el argumento de Heráclito al decir esto? Usted va y se baña, y usted sube a su casa. El siguiente día, el río es distinto porque cambió, y usted es distinto porque cambió. Por tanto, conclusión lógica, nadie puede bañarse en un río 2 veces. Hasta ahí todo suena bien, pero la conclusión de Heráclito es: ¿qué implica que todo cambie y que nada sea nunca igual? Que estamos en caos. Que estamos en caos. Si yo les dijera en este momento, hermanos, cada 3 minutos tiene que sentarse en una banca distinta. Pasa el tiempo y usted se levanta y se sienta en otro lado, pasan los 3 minutos y se levanta y va y termina la predicación. Esa predicación caótica. ¿Cómo creen que va a quedar la capilla, el salón? Desordenada quizá. Porque los cambios constantes generan desorden. Entonces en la mente de Heráclito él pensaba: ¿cómo? Si todo cambia constantemente, hay un orden preciso en todo lo que vemos. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, se le adjudica, a la luz de unos filósofos griegos que se llaman estoicos, se le adjudica esto al logos, es decir, a la sabiduría,
que gobierna, a la lógica que gobierna en el entorno. Esta lógica es uno de muchos poderes abstractos que ayudan a que las cosas no salgan de su orden. Entonces los griegos así entendían verbo y los judíos también entendían verbo de alguna forma. Pero ¿cuál es el argumento de Juan? Él primeramente va a hablar de la naturaleza del verbo y dice, no, el verbo no es simple y sencillamente un aliento divino. No, el verbo no es simple y sencillamente un poder abstracto que ayuda a que todo esté en orden. No. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Primeramente dice, el verbo era con Dios. En el original griego la palabra con significa literalmente uno frente a otro, uno con otro, incluso se podría traducir uno igual que el otro. No necesariamente es una compañía inferior al Padre, como nosotros lo entendemos en el vocabulario de la Trinidad, no, sino que es uno igual al otro. El verbo era con Dios. Y por otro lado dice, el verbo era Dios. No hay un artículo definido que acompañe necesariamente esta palabra y no se dice, o un artículo indefinido, y no se dice el verbo era un Dios. No, se dice que el verbo era Dios. O sea, la descripción de la naturaleza del verbo que era en el principio es que es Dios. Es Dios en el principio. Y noten lo siguiente, Él no es Dios desde el principio, no, Él es Dios en el principio. ¿Notan la diferencia, hermanos? Si fuera desde el principio, sería una divinidad creada por una divinidad superior. Y por tanto no seríamos monoteístas, seríamos politeístas, creeríamos en muchos dioses. Pero esto no estamos hablando de un verbo que fue desde el principio, sino del verbo que es en el principio. Cuando no había materia, Él ya era. Y siempre ha sido y siempre será. Amén. Esa es su naturaleza. Su naturaleza preexistente es aquello a lo que cualquier diccionario podría traducir como Dios. Posee todos los atributos que Dios en esencia posee. Y por tanto el verbo era con Dios y era Dios. ¿Creemos en dos dioses entonces? ¿No? Y entonces, ¿cómo es que el verbo que era Dios acompañaba a Dios? De nuevo, vuelvan a ver, no hay artículos allí que describan que son dioses distintos. La esencia de Dios está en el verbo que estaba, que era con Dios. A esto nosotros le llamamos Trinidad. Pero el tema de este texto no es la Trinidad. Me hubiera encantado predicar acerca de la Trinidad, pero ahorita hago ¿verdad? Porque realmente, y comprendemos, y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es una doctrina profunda. Ciertamente la Biblia no me pide que yo la entienda, me pide que la crea. Algunas personas intentan con maromas, incluso tratar de buscar una ilustración que sirva para definir lo que la Trinidad es. Y hablan, por ejemplo, de un huevo, ¿verdad? Y dicen una cáscara, la clara, la yema. ¿Eso es Dios? Bueno, no necesariamente esa es una ilustración apropiada, porque Dios no divide su esencia, ¿verdad? Esto no ocurre. Dios es Dios en toda su esencia. Todo el Hijo es Dios, todo el Padre es Dios, todo el Espíritu Santo es Dios. Alguien diría, el agua, el H2O, ¿verdad? Que es líquida en agua, que es sólido en hielo, que es gaseoso. Y tenemos una misma sustancia en tres formas distintas. Bueno, esa sustancia es mutable, cambia, depende de las circunstancias. Pero el Padre no se convierte nunca en el Hijo, ni el Hijo nunca en el Padre, ni el Espíritu nunca se convierte en ninguno de ellos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y quizá la frustración humana sería, no encuentro ninguna forma racional de dar a entender esto. Bueno, no nos toca creerlo, nos toca creerlo. Y ciertamente es algo que está por encima de nuestra naturaleza.
que no podemos comprender y no podemos analizar de manera apropiada. ¿Se imaginan ustedes una hormiga viéndonos a nosotros? A mí me gusta mucho imaginar este tipo de escenas, ¿verdad? Y esa hormiga viéndonos y dice, ¿qué es eso? Que abren y gesticulan algo. ¿Cómo funcionará eso? ¿Ustedes creen que una hormiga va a llegar a la capacidad de tener una comprensión de cómo nuestras cuerdas vocales transmiten el sonido con el que nosotros hablamos? No. ¿Por qué? Porque la naturaleza es distinta. Bueno, mis hermanos, a nosotros nos toca creer en Dios, creerle a Dios, pero hay muchas cosas de su naturaleza que están fuera del límite de nuestra comprensión natural. Pero nos gozamos que Dios, siendo así de incomprensible, aún así tuvo la misericordia y la gracia de venir y hablar en nuestro idioma su voluntad. ¿Y cuál es nuestro idioma? Idioma humano. ¿Y quién vino en forma de hombre? Jesucristo, el Verbo. El Verbo. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Esa es su naturaleza. Es preexistente, es divino, es Dios. Ahora, ¿cuáles son sus acciones? Podemos observarlas a partir del versículo 3 hasta el versículo 5. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Las acciones del verbo aquí inician desarrollándose de la siguiente forma. El verbo es creador. Tiene poder para crear. No fueron creadas por Él algunas cosas, sino que por Él fueron hechas todas las cosas. El énfasis aquí, la forma en la que se desarrolla esta idea es, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es indispensable para que lo creado haya sido traído a la existencia. Eso es lo que está diciendo este texto. Eso es una idea bastante general en el discurso del cristianismo y en el discurso del evangelio. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1 para que veamos también cómo se reitera esta idea. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿A quién se refiere con Él? Al Hijo, del cual viene hablando en el versículo 13. El Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí hago una pequeña aclaración también. Antes de que un testigo de Jehová utilice este versículo para decir, ¡ajá! Lo agarré. Jesús es el primer ser creado, lo cual sería una contradicción con Juan capítulo 1, que dice que Él era en el principio y no desde el principio. Pero un testigo de Jehová diría, vea, aquí lo agarré, porque dice que Él es el primogénito de toda la creación, o sea, el primer ser que se creó. Y la respuesta a ese argumento es simple y sencillamente un rotundo no. Porque primogénito no significa el primero en ser, sino el primero en posición. De toda la creación, Él tiene la potestad y la autoridad de ser el primero sobre ellos. ¿Y por qué tiene esa autoridad? Porque Él creó todo. Él hizo todo. Y Él es primero por encima de toda la creación. Él está en el trono. Él es el primero. Estas palabras que terminan en génito, que en la Biblia aparecen dos, ¿verdad? ¿Recordarán cuál es la otra? Primogénito y unigénito, ¿verdad? Que aparece también en Juan. No evocan a único en orden cronológico, no necesariamente, sino que quieren decir único en autoridad y poder, o primero en autoridad y poder. Cuando Juan 3:16 dice que Él es el Hijo unigénito, quiere decir es único en su especie. Es único, no hay nadie como Él. ¿Estamos claros, hermanos? Bueno, habiendo hecho esa aclaración, entonces luego dice, porque en Él, versículo 16, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Es Jesús creador?
Claro que sí, esto es sumamente útil para el mensaje del Evangelio porque afirmamos que Jesús es Dios y por tanto Él tiene que haber creado todo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la primera acción. La segunda acción, versículo 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él no solamente es creador, sino que Él también es dador de vida. Ahora alguien diría, crear y dar vida viene siendo lo mismo. Sí, ¿no? Porque la creación estará viva. Bueno, aquí hay una aclaración también que hacer. La palabra vida que aparece allí no es el término griego bios, de donde viene biología. O sea, aquí no se está hablando de vida biológica, sino que es el término griego zoe, que este término habla de vida abundante espiritual. Vida espiritual. Y ciertamente, cuando hablamos del verbo que era en el principio, Él dio vida, Él impartió la imagen de Dios a los hombres que fueron creados y por eso el ser humano tiene un vínculo espiritual con Dios, porque fue creado a su imagen y semejanza. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No solamente es dador de vida, sino que Él posee la vida en sí misma y cualquier persona que tenga vida tiene primeramente que poseerlo a Él. Por tanto, Adán y Eva estuvieron vivos. ¿Por qué? Porque fueron creados a imagen de Dios, poseían la vida de Dios mismo en ellos. Pero la sentencia cuando ellos pecaron, ¿cuál era? Si comen de ese fruto, ¿qué les va a pasar? De cierto morirán. ¿Murieron? Sí. Físicamente muchos años después, pero espiritualmente en ese instante y a partir de allí todos nacemos a imagen y semejanza de Adán, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al fin y al cabo entonces, la muerte espiritual es ausencia de Dios en la vida. Y aquí Juan empieza a hacer uso de palabras comparativas. Por ejemplo, él habla de vida y que la vida era la luz de los hombres. Si la luz es vida, las tinieblas son muerte. Ya podemos pasar un examen de lógica, ¿verdad? Ya estamos volando. Estos argumentos comparativos son bastante abundantes en Juan, en todo el libro. Él habla de vida y muerte, él habla de luz, de tinieblas y así constantemente muchos términos que son comparativos y que se abstraen los unos a los otros. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En su primera intención él creó, o en esa intención gloriosa de la creación, él creó a los seres humanos con vida. Sin embargo, las tinieblas vinieron a causa del pecado y ahora el hombre, el ser humano, está muerto. No estaremos, no, está muerto desde su nacimiento. Efesios capítulo 2, es bastante claro. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo. Es muerte espiritual. El ser humano que nace desde la caída de Adán, nace muerto. Espiritualmente hablando. Salmo capítulo 51, el rey David habla literalmente y dice: en pecado me concibió mi madre. Venimos con naturaleza pecaminosa. Hermanos, escúchenme con atención. Los niños recién nacidos no son inocentes, son culpables en naturaleza delante de Dios. Son culpables porque usted y yo somos culpables desde que nacemos. No nos corrompemos como la idea griega de la época propone. Somos malos, en esencia completamente malos. Estamos muertos espiritualmente hablando. Algunos quieren rechazar las palabras del Salmo 51 que acabo de citar y dicen: eso no se refiere a esto, Henry. Se refiere a que cuando la mamá de David lo dio a luz, la mamá de David andaba en pecado. Pues no, en todo ese salmo David nunca está hablando del pecado de otros, siempre está hablando del pecado suyo. Y ahí está hablando de la condición en la que él entiende que fue creado. Estaba muerto.
en pecado. En el Edén nos fue dada vida, nos fue dada luz, pero en el mismo Edén, al tomar el fruto, obtuvimos tinieblas, obtuvimos muerte. Y allí es donde el empresario puede acercarse a la persona que alteró la bebida y decirle: he venido hasta aquí solamente para juzgarlo con el mayor peso de la ley por echar a perder mi empresa. Pero ¿qué hizo Dios? Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luz es vida, tinieblas es muerte, y el Verbo vino a dar luz, a vencer las tinieblas con su luz, a dar vida a los muertos. ¿Y cómo les da vida? Paradójicamente hablando, con su muerte. ¿Notan lo increíble de esto, hermanos? El Dios que podía venir a la empresa a juzgar con todo el peso de la ley, vino a dar vida. Vino a restaurar esa imagen trastornada en nuestros corazones, para que nosotros podamos volver a decir que estamos vivos, con vida zoe, no con vida bios. Este Verbo tenía todo el derecho de venir a condenar, pero Él no ha venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Este Verbo tenía todo el derecho a venir a pisotear, pero vino a ser pisoteado para compartir su gracia a todos aquellos que creen en Él. Este Verbo tenía el derecho de venir a juzgar, pero vino y fue juzgado injustamente, el inocente siendo crucificado en un juicio romano, acusado por los judíos. Y todo eso con un resultado precioso. Su luz resplandeció en nuestras tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si luz es vida, vuelvo a preguntar, ¿tinieblas es? Pues la muerte no va a poder ganarle a la vida que en Dios tenemos. Ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte, dice Romanos, Pablo en Romanos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se obtiene esta vida? Bueno, dijimos, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La única forma de tener vida es tener a Dios en nosotros. Por eso Adán y Eva estaban vivos, porque Dios había soplado su aliento de vida en ellos. Cualquier persona que quiera vida hoy tiene que poseer la vida que solo viene de la boca de Dios, que viene de su palabra. Y buena noticia, Jesús vino a ser Verbo. Él vino a ser Verbo y por tanto podemos tener vida. Y si usted ha creído en el nombre del Señor Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados, hoy usted puede decir con orgullo: tengo vida en Cristo Jesús. Y esto es glorioso, hermanos. Pero si usted no se ha arrepentido de sus pecados y no ha confesado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, le tengo una noticia: aunque usted crea que está vivo, usted está muerto. Aunque usted se crea libre, usted es esclavo. Y aunque usted crea que se está divirtiendo, está padeciendo. Porque no hay diversión, esperanza ni vida fuera de la palabra de Dios. En Él está la vida que es luz, que es vida para los hombres. Acuda a Él, si Él es la fuente, acuda a Él, búsquelo, arrepiéntase.
Crea en Él. Él es suficiente para salvar y no necesitamos nada más ni a nadie más que no sea Él. Él es suficiente. Los griegos y los hebreos que leyeron este prólogo o esta primera parte del prólogo tuvieron que quedar con la boca abierta y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es ese verbo? Queremos conocerlo, queremos saber más de Él, queremos obtener esa vida. Muy posiblemente esos griegos estaban asombrados de este mensaje. Bueno, la próxima semana va a iniciar el estudio hablando de un mensajero que vino a anunciarlo. Todo esto es maravilloso acerca de Jesús, pero hubo alguien que habló todo esto para nuestro bien y para el bien de las personas en su contexto. Y ese alguien en primera instancia fue Juan el Bautista, que vino a ser testigo de la luz. Él no era la luz, pero él vino a ser testigo de la luz. Y él vino a proclamar la luz que da vida a los hombres. De la misma forma tenemos la esperanza que aunque del cielo a la tierra hay mucha distancia, a Dios le ha complacido dar este mensaje de vida a mensajeros que lo compartan. Y este reto también puede ser para usted. Usted que se goza de tener la luz, ¿es un mensajero de la luz? ¿Es un testigo de la luz? Pero esto lo vamos a alimentar mucho más la próxima semana. Este fue el mensaje, el de introducción al Evangelio de Juan, y vamos a concluir aquí. Les voy a pedir que me acompañen a orar. Pongamos este tiempo en las manos de Dios. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Gracias porque tú eres el Verbo, no una fuerza abstracta que pone en orden todo, no un simple aliento. Tú eres en el principio, eras en el principio, tú eras con Dios, tú eres Dios. Tú eres luz, tú eres vida, tú eres creador. Todas estas asombrosas verdades te has complacido a compartirlas con nosotros, que andábamos en tinieblas y que odiábamos la luz. Señor, ha sido tu infinita gracia la que nos ha alcanzado para que en nosotros haya luz y no más tinieblas. Nos has salvado de la muerte muriendo. Fuiste atrapado por la boca de la muerte para que nosotros seamos librados de ella. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí que todavía está atrapado en esa temible boca, concédele arrepentimiento a través de tu Santo Espíritu y guíalo a la salvación. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu misericordia y por compartir estos tesoros con nosotros. La honra y la gloria sea a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.